Muy buenas tardes a todos y a todas. Supongo que tenéis claro que estáis aquí con el encuentro con el señor Suneo Sanga, conocido ilustrador, y sobre todo creo que más de uno de vosotros lo veneráis por las ilustraciones de los pósters de Star Wars. Como es un encuentro con los fans, procuraremos que el protagonismo lo tengáis vosotros con vuestras preguntas. De todas maneras, él que ha tenido una trayectoria que empezó como publicitario, luego su afición al mundo de la fantasía lo llevó a colaborar con revistas de ciencia ficción donde él realizaba ilustraciones y que estas ilustraciones tuvieron un impacto que le llevaron a encargaron pues determinados carteles de series tan emblemáticas como Star Trek hasta llegar a Star Wars, que ha hecho varios de los pósters. El señor Lucas, algunos de ellos, los originales, tiene guardados o exhibidos como un empaño en sus dependencias de Lucasfilm. Entonces yo empezaría la primera pregunta que le haría al señor Sanga es ¿cómo hizo ese tránsito del mundo de la publicidad al mundo de la ciencia ficción? Si realmente a lo mejor no es tan grande la diferencia de conceptos que hay entre una cosa y la otra, ¿no? いきなりの最初の質問なんですけれども、三田先生がキャリアの始まりにこういう広告イラストとか書かれていたそうなんですけれども、これ広告ってね、広告のイラストをそれからSF イラストのシートに変わりましたが、それらの移り変わりってどういう過程でしたか？何が変わりますか？広告の仕事と SF イラストの仕事とどこが違いますか？日本からやってきましたスタウドアーティストのサンドです。よろしくお願いします。ホラEl señor Sanga se presenta de forma sucinta. Vengo de Japón. ¿Qué cosas, 今の、質問ですけれども、広告の仕事、イラストの仕事はまず一人でやることはまずない。La primera diferencia es que cuando trabajas para publicidad no trabajas solo. 共同作業で、作る仕事でもあります。Es un trabajo en el que trabajas, aunque parezca mentira, con poca creatividad. で、今自分がやってるそのアートの仕事は、1から10まで全て自分で関わって責任を持たないといけない。Al ser el trabajo de la publicidad un trabajo que se hace en equipo y entre varias personas, no posee un elemento de mucha personalidad. En cambio, el de un ilustrador como él, que trabaja desde la concepción de un trabajo hasta la ejecución final, todo el trabajo es suyo, refleja su personalidad, pero además también es el quien asume toda la responsabilidad del trabajo. ですので広告の仕事をやってる時も、クライアントがここを直せとかここを変えろとかっていう無茶なことを言ってくるのがすごく多かったんです。Cuando él trabaja en publicidad, aunque es también una característica constante cuando trabajas en publicidad, el cliente te pide continuamente que cambies algo aquí, que cambies algo allá, que cambies todo. El cliente te pide que cambies muchas cosas y realmente no trabajas como tú quieres, sino que trabajas en lo que quiere el cliente. その点アートの仕事は認めなければ本当にダメになっちゃうんですけども、認めてくれるとすごく心地のいい場所になってしまうので、私としてはすごくいいポジションで今仕事できているのかなと思います。El trabajo de un ilustrador de arte también es complejo porque tienes que ganarte el reconocimiento del público. Si no consigues tener éxito, realmente no es un buen trabajo. Él, por lo menos, considera que ha llegado a ser popular y a tener el aprecio de la crítica,
por lo que personalmente considera que ahora mismo su posición es muy buena y está muy satisfecho de su trabajo, pero es necesario tener ese elemento de éxito que te hagas valer, si no realmente sería más fácil como trabajo lo anterior, de seguir trabajando en publicidad. ですので1から10まで全て自分で関わっていくっていうその充実感を味わいたくて、そうでなければ自分の作品を残すことができないので、今の仕事を続けていきたい。Y sin duda es mucho más reconfortante el poder disfrutar de la capacidad de tú mismo poder ejercer el control sobre todos los procesos de tu trabajo desde el principio hasta el final. Como os comentaba, es difícil porque primero debes ganarte la aceptación, pero ahora mismo con esto está muy satisfecho. Bueno, con esto creo que queda responder a tu pregunta. Sí. ¿Queréis empezar el turno de preguntas? ¿Las habéis pensado? Continuamos. ¿Hay alguno de vosotros que tenga alguna pregunta para el Sandra? Bueno, mientras hay uno, mientras os las pensáis, yo quisiera continuar. El señor Sandra nos ha ofrecido esta visión de que trabajar en el mundo publicitario pues tienes que estar ceñido a una serie de normas, a un rigor, a unas directrices. Pero mi pregunta sería, cuando empezó a colaborar con la revista de ciencia ficción Omni para Estados Unidos, encontró un marco de libertad para poder expresar realmente lo que quería, o también encontró que le ponían trabas. それがね、三田先生のこの履歴見ると、なんかそのオムニ雑誌での投稿からイラストレーターのキャリアが、ね、始まったサンダという、ね、名前つけてる、ね、作品のなんかキャリアが始まったきっかけなんだけど、オムニの時代もまだこういうなんかクライアントの要望とか指摘とか多かったんですか？それからもうその時からその自由が味わえましたか？はい、そのアメリカの仕事を始めた時からもうすでにアーティストとして必要だから認めてもらってたみたいで、注文をつけてこういうふうに書けっていうことはほとんどなかった。Cuando él empezó a trabajar para las revistas publicadas en Estados Unidos, se puede decir que ya había conseguido ese paso de ser un artista reconocido y apreciado por su nombre, y ya en esa época realmente dibujaba básicamente lo que le apetecía. アーティストとして認めてるっていうのは良くなかったらもうこの人は使わなければいいっていうそういう多分扱いだったと思います。 Aunque, bueno, la revista perfectamente podría haber rechazado su trabajo y podrían haber terminado su carrera. O sea, tuvo suerte de que también gustaran los editores. O sea, tuvo suerte. Buenos editores que le permitieron seguir adelante con su trabajo. ¿Y su entrada en el mundo de Star Wars cómo se produjo? ¿Le llamaron, propuso él? ¿Cómo conocieron su trabajo? で、スター・ウォーズの仕事ができたきっかけは、それが自分からね、なんか出版社に電話したんですか、それからなんか依頼とか声かけられたとか、どういうきっかけでスター・ウォーズとの関わりが始まりましたか？スター・トレックの仕事を断って、代理人が罰が悪くなってスター・ウォーズを持ってきた。 En realidad, él tras colaborar con la revista Omni, con una editorial de Estados Unidos que tenían los derechos de Star Trek, había estado realizando ilustraciones de Star Trek. De hecho, es por lo que él empezó a ser conocido en el mundo de la ilustración de fantasía en los Estados Unidos. Lo que ocurre es que hubo un problema con la gestión de los derechos de Star Trek y la editora, en la que hubo una típica discusión sobre la propiedad de los derechos y la capacidad que tenía la editorial para publicar las imágenes, y se perdieron los derechos de Star Trek. En ese momento, la editorial ganó los derechos de Star Wars y le ofrecieron empezar a trabajar en ellos. O sea que realmente le llegó como una petición del estudio para el que estaba colaborando en ese momento. Es decir, que pasó de ser un Trekkie a ser un seguidor de Star Wars, ¿no? Un poco cambió de bando. だからトレッキーからスター・ウォーズのファンに変わりましたか？トレッキーでしたか？あんまり意識なかったですね。
La verdad es que tampoco era un treki, no iba por la vida saludando como un vulcaniano. ¿Y podría hacerlo de no? ただメジャーなこう仕事の絵を描きたいっていう作品を作りたいっていう意思だった。 Lo que de todos modos sí que es cierto que trabajar con grandes franquicias es algo que le apetecía mucho. Por lo que el pasar de Star Trek a Star Wars, obviamente, sabiendo que Star Wars es una franquicia todavía más grande que la de Star Trek, es algo que le satisfizo bastante. De este trabajo, ¿qué le ha apasionado más? ¿El mundo fantástico? ¿Personajes en concretos? ¿Del mundo de Star Wars? Sí. Star Wars の世界で何が一番エスとして魅力のあるものでしょうか。キャラクターとか、それから設定、風景とか、どちらが一番魅力？映画そのものはすごく好きなんですけれども、僕にとってとにかく絵を描けるその継続できる、環境を作りたい。そのためには作品を認めてもらわなければいけないというところで、正直ジョージ・ルーカスさんに見ていただくためのその作品作りをずっとこうなんていうんですかね、続けてきたつもりなんですけど。A Samba le gustan las películas de Star Wars, no es tampoco el fan más apasionado ni el número uno, pero le gustan como a todos. Y a él realmente, más que las películas, lo que le gusta mucho es realizar ilustraciones. Y en este caso lo que quería era realizar ilustraciones que pudieran ser reconocidas por su calidad y sobre todo con el objetivo de gustar a George Lucas. Y es algo que consiguió. Entonces, en respuesta a tu pregunta, tal vez el mayor atractivo de George, de la Guerra de las Galaxias es el que tenga elementos de fantasía que puedan gustarle a Lucas. ¿Y hasta qué punto las ilustraciones que él realiza tienen una parte que la deben de tener, obviamente, de ser fieles a lo que representa, pero en qué medida hay parte, él coloca parte de lo que es su manera de ver la ilustración, su manera de ver las cosas, ¿no? スター・ウォーズのイラストがね、スター・ウォーズだと認めてもらうためにね、認めてくれるための、やっぱり忠実性が必要なんですけれども、やっぱりスター・ウォーズ描くならスター・ウォーズらしく描かなきゃいけないんだけど、それでもその個性がどこのところに出ますか。スター・ウォーズの忠実を守りながら、何がサンバらしいものか。スター・ウォーズアートとして考えていくと、スター・ウォーズの映画とか、そういう資料についてはあくまで資料で、作品を作るっていうのはその個人個人のそのアーティストが自分で、新たにそれをチャレンジしながら作っていかなければ、いわゆる作品としての評価はされないということじゃないかなと思います。Bueno, pues los autores que realizan ilustraciones para Star Wars son muchos, no es solamente él, y lo que está claro es que todos ellos parten de imágenes de documentación que son las mismas, son comunes para todos, y bueno, pues básicamente reconoce que lo que pertenece al mundo de Star Wars es toda esa documentación que como cualquier ilustrador pone encima de la mesa, pero realmente el resto es todo cosa suya, la composición de las ilustraciones, etc. でもね、正直でそんな難しいことを考えてないです。 Pero la verdad, y para responder a tu pregunta, es que no se ha planteado nunca unas cuestiones tan profundas. 要は楽しんでこう作品を作れるっていうのが一番だし、でルーカスフィルムは確かにその全部を仕切ってはいるんだけども、僕はその後ろにいるそのファンの人たちとコミュニケーションをしたい。A ver, para ser ilustrador y un ilustrador como él, como el señor Sanda, lo importante es divertirse haciendo lo que hace, y él considera que lo que hace es muy divertido
y que es tan importante la comunicación que tenga con Lucasfilm por una parte, como sobre todo más importante para él la de asistir a las celebrations, a los encuentros de Star Wars, a los salones del manga como el nuestro y escuchar lo que le dicen su público, la gente que compra sus art prints y sus libros de ilustraciones, y le parece que es mucho más interesante y que le llena más el escucharos a vosotros que la comunicación con Lucas. ですのでこういうイベントとか、アメリカなんかのイベントとかに積極的に出ていってるのは、そういうファンと交流しながら自分の作品をどう見てるのかっていうことを知りたいっていう感じですね。Para Sandra es muy importante poder estar en eventos como este Salón del Manga y poder escuchar directamente de su público, de vosotros, qué es lo que pensáis de su trabajo. Pues por suerte ya tenemos aquí parte de su público que quiere empezar a plantearle cuestiones. Buenas tardes. La verdad es que yo estoy encantado de que esté usted aquí hoy y yo quería preguntarle, usted ha hablado de que usted trabaja para los clientes, entonces yo quería preguntarle que de su trabajo, ¿cuál es para usted el trabajo que más le ha reconfortado hacer? El que ha preferido, el que pondría primero por delante de los demás. A ver, de todos modos, primero te quiero puntualizar que lo que explicábamos al principio es que trabaja para clientes. A ver, siempre trabaja para clientes. Una cosa es el cliente de una agencia de publicidad que quiere un trabajo muy concreto. Ahora su cliente pues es Lucasfilm, pero que yo hablo de las ilustraciones que ha estado haciendo. Que él realmente trabaja haciendo ilustraciones, digamos, de motu propio por su cuenta y luego las presenta a Lucas. Y entonces realmente él tiene mucha libertad de creación en este sentido, pero le pregunto lo que has, le transmito tu pregunta. Lucasfilm のために作ったイラストの中で一番なんか今まで満足している作品はどちらでしょうか？それぞれ満足はしてるんですけども、納得はなかなかしてないんですよね。で、どれって言われても。Él se siente muy satisfecho con todas las ilustraciones que ha realizado, por el sencillo motivo de que, como también nos ha comentado en alguna entrevista, él realmente trabaja solo en lo que le gusta, y si ya desde el principio hay una idea de un proyecto de ilustración que no le apetece, pues directamente no lo tira adelante. Entonces él solo trabaja en obras de las que puede estar muy satisfecho del resultado final y le gustan todas.そうですね、自分が満足 しないっていうのは恥ずかしくて見せられないですよね。A ver, él ha realizado ilustraciones en las que no está orgulloso, pero han desaparecido en el fondo de un cajón y no las vas a ver nunca. Muchas gracias. ¿Alguna otra palabra tenemos por aquí? Sí. Hola, buenas tardes. Ha fallecido recientemente Noriyashi Arahai, que era el anterior ilustrador que tenían para la trilogía original de Star Wars. Quería saber si él había sido fan, si había tomado modelos de la trilogía original de ilustraciones que había tenido el autor. ¿De quién? Perdona, es que no oigo absolutamente nada. Noriyashi Orai. Orai, vale, de Orai, el ilustrador que falleció ahora recientemente. Me estás preguntando que la pregunta concreta es si él había sido fan de Orai y coleccionado su material en la época de esplendor de Orai hace 30 años. Correcto. No, la verdad es que la noticia del fallecimiento de Orai le pilló de viaje y ahora se acaba de enterar de... De その往来先生のそういう映画ポスターとか、やはりジーニスとか、その方ですね、80年代で結構知られている有名なイラストで、その時はね、沢田先生が往来先生を尊敬して、こういう作品が決まったりして、なんかなんていうね、
なんか先生とかそういう影響とかそこ言われますか？正直に言いますね。自分の特に好きなアーティストとしては正直じゃ入ってなかったんですよ、往来さんは。La verdad es que, a decir verdad, Oray no estaba precisamente entre su nómina de artistas preferidos. なぜかというと自分は海外の日本以外のアーティスト、いろんなアーティストの作品を見て刺激を受けていって自分にどれだけのものをプラスさせてというところを考えてたので、あまり国内のアーティストのはあまり向かなかったですね。Y el motivo es que cuando él era joven y buscaba la inspiración y referentes, pensó, sentía en ese momento, encontró que le parecía más interesante el trabajo de ilustradores extranjeros que no el de japoneses. Y el de Oray pues no lo siguió particularmente. 日本人が考えることって大体想像できるんですけども、海外の人、例えばスペインの人がどういうふうに考えるかっていうのはもう謎だらけなんですね。Que sea algo, a veces depende de qué trabajo se trate, algo muy sutil. Sanda considera que entre japoneses las características de su trabajo serían bastante predecibles, serían conocidas para él, y Sanda es una persona muy curiosa que está muy interesado, más bien interesado en ver qué influencias podría haber recibido de artistas extranjeros, y le parecía mucho más interesante seguir a ilustradores foráneos. ¿Podría citarnos alguno de estas influencias extranjeras? ね、今ね、その海外のイラストレーターっていうのが、どちらがなんか佐野先生のそういう影響を与えたりとか、海外のアーティストが。学生時代はレンブラントの絵を見てもすごい感動してしまいました。それからあと広告では、ノーマン・ドックウェルとか、それから、ロバート・ピークですね。いわゆる当時の映画のポスターを描いてたアーティストなんかがとても好きだったですね。Él, de adolescente, cuando empezó a interesarse por el arte y el dibujo, le gustaba mucho la obra de Rembrandt, y posteriormente, ya cuando terminaba el instituto, ya empezaba a interesarse mucho más por la ilustración. Pues le gustaba el trabajo de ilustradores americanos como Norman Rockwell o Robert Pitt. Es el tipo de ilustración que a él, digamos, considera que le influenció más. Una pregunta más por ahí. Cuando él empezó, suponemos que no existía la informática. Ahora que existe la informática y los nuevos tipos de arte, ¿cómo se ha adaptado? ¿Le ha metido informática a algunos de sus dibujos? Digamos que la parte más fulminante de la respuesta es que él no utiliza el ordenador para nada. コンピューターを覚えるよりも今手を書いてスケッチする方がずっと素早くできるっていう。A ver, sí, es verdad que un ordenador hoy en día puede ser muy práctico para muchas más cosas, pero es que él ya es un señor mayor que lleva muchos años haciendo trabajo a mano, se ha acostumbrado a eso y le es mucho más fácil y con resultados muy superiores el trabajar usando la manita y un lápiz, que eso ha existido toda la vida y sigue dando resultados estupendos. ですのでもう、多分ずっとコンピューターのお世話にはならないと思います。Sanda es un artista a la vieja usanza
de lápiz, pincel, tinta china, acrílicos y aerografiado, y el ordenador cree él ahora mismo que no va a llegar a utilizarlo jamás. ¿No tenéis ninguna pregunta? Bueno, sí, por ahí veo una pregunta. Hola. Yo me gustaría preguntar cuánto tiempo suele o puede tardar en terminar una ilustración, desde que empieza el boceto, tiene la idea, hasta que realmente entrega la ilustración ya terminada. Sí, イラストレーションの作成状況で、まずね、初めてのスケッチとか何々に着手してから出来上がったイラストの提供までどれぐらいの時間かかりますか？その作品にもよるんですけれども、一番最初に頭の中に浮かんだことをほんのこの小さなスケッチの中に全部こう書き写していくような感じで、それでしばらく放っておくんですね。だからそれが1週間であったりとか1ヶ月であったりとか、もう1年も放っておく場合もあるんですね。でそれがとっても頭の隅にこう残っていれば、またそれをまた少し大きくしたりで少し変化を与えていって、またこうリメイクしていったりとかっていう風になるんですけども、そうですね。でも大体1ヶ月の中で完成までたどり着くようにはしてますね。El proceso creativo de Sanda es que cuando le viene a la cabeza una buena idea para una ilustración, realiza un boceto rápido en un papel de este tamaño muy pequeñito, en el que intenta pues que quepa todo y realizarlo rápidamente. Entonces ese boceto lo deja guardado una temporada, puede ser una semana, un mes, un año, según la ilustración. Si considera que ese boceto que ya ha conservado todavía guarda la imagen en la mente, lo que quiere decir que era lo suficientemente poderosa para que valiera la pena trabajar en ello, realiza otro boceto un poco más grande, y es donde empieza ya el proceso de trabajo final hasta realizar la ilustración, que puede tardar aproximadamente un mes desde que realiza el boceto grande. それよりも仕事を今例えば絵を描いてて、描いてる最中に頭にこうなんか別のことが考えたりとか、一生懸命次に何を描こうとかっていろいろ考えて作業してる。Aunque la verdad es que mientras se está realizando ya el trabajo final en una ilustración determinada, sigue teniendo en ocasiones la idea de introducir elementos nuevos, o mientras trabaja en una ilustración ya está pensando en cómo va a ser la siguiente. Eso no realiza solamente el trabajo en un solo proyecto a la vez, sino que tiene varios en mente. 別のことをしてる方が意外となんかいいアイデアが出たりする場合もあるんですね。En ocasiones el estar pensando en otro trabajo te libera de la tensión que puedas tener como un cuello de botella en el que estás concretamente realizado en ese momento. だからそういう時ってすごくリラックスしてる時なので、意外といいアイデアが出て、それをすぐにスケッチして残しとく。で常にまたこう仕事をしながらそれを横目で見て、で次に書くときにはこういうふうにしていこうっていう、いろいろ頭の中をどんどんこう整理していく感じ。Es algo que le ayuda a relajarse, cosa que él necesita mucho en su trabajo, estar muy relajado. Entonces es posible que esté trabajando ya en la versión final de una ilustración grande, y en ese momento pues tenga la idea del boceto para la otra siguiente. Entonces abandona un momento el trabajo que está haciendo en la ilustración final para hacer un pequeño boceto, que es el que luego dejará guardado en el cajón una semana, un mes, un año, hasta que termine. Bueno, y va trabajando pues en varias cosas a la vez, y es mejor que estar concentrado solamente en una. 多分皆さんもなんかいいアイデア浮かぶ時っていうのは意外とリラックスしてる時じゃないかなと思うんですよね。Si alguno de vosotros que estáis aquí ahora mismo con nosotros pues sois dibujantes también y dibujáis en casa, a veces estaréis de acuerdo con él en el que puedes sentirte atascado en un momento dado en lo que tienes entre manos, y que trabajar, aunque sea en la versión preliminar de algo nuevo, puede ayudarte a desatascar lo que tenías sin llegar a tener muy claro del trabajo original. それで基本的に仕事をやってて
追っかけてくるっていうか押し付けていくっていうか追われるのが嫌いなので先どんどん進んでいく。No le gusta la idea de terminar el trabajo y quedarse sin nada más que hacer, por lo que es la forma de que va creando algo detrás de lo que seguir adelante, ¿no? Es como si va haciendo zanahorias para, bueno, él mismo apañarse a correr al siguiente trabajo. Buenas tardes, un placer saludarle. Mi pregunta es, ¿en su obra se repite algún elemento, alguna forma, alguna figura que usted siempre considere imprescindible y que no pase por alto? Gracias. 半田先生のイラストの作品にはね、すぐ指摘できる、あらかじめね、なんか繰り返しの要素とか、必ずなんか全てのイラストに入れるものはなんかありますか？特徴。多分ね、多分ね、人によってなんか必ずいつもね、どの作品にも入れるものがあるんですよね。それはアーティストのブランドね。ブランドマークありますか？あんまり考えたことないですね。La verdad es que no ha pensado nunca en esto que planteas. すいません。 Le sabe muy mal el que no pueda responderte esto, aunque de cierto modo con esto también te responde que no existe ese elemento. だからこういうね、必ずどこのイラストにも入れるものとはやっぱりありません。僕の場合は絵の中に入れるっていうよりもハンコ、日本で楽観って言うんですけども、ハンコをもう最後の作品に押すのがそれが最後の仕事。A ver, un elemento que sí que se repite en sus obras es el sello cuadrado de dibujante japonés, que él pues cuando completa una ilustración pues le coloca el sello, pero claro, es la firma, o sea que tampoco es ese elemento simbólico, el cuerno de unicornio o algo así, no está, no lo busques porque no está. そのハンコをドーンと押して完成っていう感じ。 La firma sí, y es la firma con la que una vez ya la rúbrica o la ilustración, ahí se queda porque está terminada. Esa si la buscas están todas. Mientras pasan el micrófono, yo quisiera hacer una pregunta. Él, como autor japonés que ha interpretado un producto occidental, ¿no cree que Star Wars es un producto que también bebe mucho del mundo occidental? Las espadas láser no dejan de ser sables de samurái, incluso Obi-Wan, las túnicas que llevan podían ser perfectamente un vestido de samurái, ¿no? 西洋文化の名作を解釈した東洋人としてがこの西洋文化の名作であるスター・ウォーズの中はね結構東洋文化の影響を反映していることを思いませんか？これまたレーザーサブルってやはり侍の剣とかまたジェダイナイトって侍とかそういうなんか影響がやっぱり認識してますか？それはあると思いますね。 Sin duda, sí que existe esa influencia y sin duda que Star Wars tiene mucho de oriental. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, creo que en más de una entrevista ha comentado que usted es un hombre muy familiar y a mí me gustaría preguntarle de qué forma interviene su familia en el proceso creativo y si para dar como finalizada una ilustración su familia debe darle el visto bueno. Gracias. 神田先生がね、とても家族を自主している人だと、それなんか答えたみたいんですけれども、家族を自主する、大事にするとね、とても家族を中心にする人だと、そういうなんか回答だったんだけど、それがね、神田先生の仕事ではね、家族がどういう役割を果たしてますか？例えば、完成作品を仕上げたら、例えば奥さんに見てもらって、その承認がないと、完成してないとか、息子さんたちにも見せたりして、そちらの承諾とか受けてますか？いや、私はそういうチェックを受けてません。
言ってませんけれども、うちの女房がチェック従ってきます。Es una persona muy familiar, sin duda. No sé si habéis visto estos días que está por aquí también su señora acompañando, que es un sol. Bueno, ahora se ha ido a pasear por el salón porque le parecía más interesante. Venía a saludarnos luego al stand. Es muy singular la señora, en serio, os lo aseguro. Y a ver, no, o sea, no le deja que mire nada, aunque la verdad es que a la mujer, ella sí que le pondría todas las pegas del mundo, la mujer la haría de censura, pero él no se deja. で、そのうちの女房のチェックはなかなか厳しいんですよね。 Porque es que su mujer es una jueza muy estricta y muy severa y rechazaría muchas ilustraciones. いつもそこで抵抗してます。はい。 Y que cuando alguna vez han intentado pues trabajar los dos y bueno, darle esa cancha que tú pides, ella se negaba a todo, o sea. 世界で一番怖いですね。 Sin duda tu mujer es a lo que más debes temer en el mundo. Bueno, hemos visto su personaje real más preferido y ahora quisiera saber su personaje de ficción, sobre todo Star Wars, preferido. Supongo que también es una cuestión que os gustaría saber de Star Wars, ¿cuál es su personaje preferido? 今のところやっぱりベーダーが大好きですけども、ベーダーとヨダは結構好きですね。 Le costaría un poquito decidirse entre los dos y ya sabe que la elección no es que sea precisamente muy original, pero estaría la cosa entre Darth Vader y Yoda. El bien y el mal. だから善と悪ですよね。善と悪ですよね。考えたことないですね。 Hostia, porque los personajes son muy atractivos, pero las disquisiciones filosóficas tampoco se las ha planteado. 絵の素材として、キャラクターを見てるっていうところはあるんですよね。 Sin duda, pues lo que comentaba, estas preferencias se basan en el atractivo formal y estético que tienen los personajes. En la entrega que se presentará, se estrenará este próximo diciembre, ¿ha intervenido, ha realizado algún cartel? ¿Cuál ha sido su papel? Si ha propuesto alguna cosa. 昨日もちょっと少し作品をスライドでお見せしたんですけれども、本格的には多分来年からいろいろ自分らしい作品を作っていけるかなと思いますね。Pues de hecho ya ha realizado alguna ilustración, como es el cartel de la revista Newsweek, que se pone a la venta pasado mañana, que es un número especial sobre la nueva entrega de Star Wars, la nueva trilogía, para la cual ha realizado una ilustración de portada. Esta revista se pondrá a la venta durante todo el mes de noviembre en Estados Unidos y también en edición internacional en Europa, o sea que la podréis ver en los kioscos. Y a partir de la próxima primavera empezarán a publicarse otras ilustraciones que ya ha realizado, ya las tiene hechas. Y hemos hablado del presente y ahora pasaría al pasado. ¿Cómo llegó a ser ilustrador? ¿Cuándo tuvo claro que quería ser ilustrador? Supongo que garabateaba con todo lo que pillaba de pequeño o no sé, o fue de vocación tardía. 現在からまたここに巻き戻すんだけど、サンタ先生がいつイラストレーターになりたいと思いましたか？子供の頃に何か映画っていうのが好きでしたか？実は、絵でそういう職業があるってこと自体も知らなかったんですね。Él, pues la verdad, no es algo que se hubiera planteado llegar a ser ilustrador, pero 友人が印刷会社に勤めてて、でその彼のクライアントさんのデザイン会社の、人から、アシスタントの仕事があると。で経験ないけどもOK だよ行くかっていうふうに言われて、それがきっかけ。イラストが依頼されました。そういうのはないですね。Pues él
Cuando era joven tenía un amigo que trabajaba en una imprenta y ese amigo que trabajaba en una imprenta, pues esa imprenta tenía como cliente a una pequeña agencia que necesitaba gente que pudiera hacer ilustraciones y demás, aunque no tuviera experiencia, y le pidieron bueno, pues él si quería incorporarse con ese trabajo de ayudante, y es como empezó a trabajar como ilustrador. Y obviamente si él de pequeño le encantaba garabatear hojas, como el niño dibujante típico que todos conocemos. で、その友達がその声かけてくれた理由は、普通のその美術の時間にちょっとだけ自慢なのは誰よりも早く僕はその絵を描いて提出するっていうことをしてたんですね。それを見て多分声かけてくれたんですね。Bueno, pues fue a través de este amigo que trabajaba en la imprenta, le había enseñado algunas ilustraciones que había hecho y le gustaron a ese amigo suyo y las pasó al cliente. Y la pasión por la ciencia ficción, ¿qué películas veía de pequeño? ¿Qué personajes le atraían? ¿O qué cine? ¿O si era lector de manga? ＳＦ映画へのその関心がどこから生まれましたか？当時好きだった作品とかキャラクターとかどっちでしたか？昔はアメリカ映画なんで、SF 映画で、半魚人ってわかります？半魚人ってわかります？半分から人間で魚なんです。オッケーオッケー。あと日本の映画でゴジラとか、それから10回って言ってモーテの映画ですね。そういうのを見て感動したりとか、どうしてこういう映画がこういうものを作れるのかなっていうことがすごく印象深く、いつもそれをまた自分でスケッチ描いたりとかっていうことをよくしてますね。Pues le gustaba la fantasía de serie B de la época, de los años 60, de los 50, 60 que veía cuando era muy pequeñito. Pues le gustaban las películas de Godzilla japonesas, le gustó también mucho, le impresionó mucho en su época los 10 mandamientos, porque era, bueno, el ver abrirse el Mar Rojo era muy impresionante. Moisés y la gente de su época eran con sus túnicas algo completamente exótico y extraño, y eso le fascinaba y le hacía inspirarse para llenar sus cuadernos de garabatos. Iba cuando era muy pequeñito al cine con su padre, y bueno, son esas influencias que tienen. 特に非現実的な自分の身の回りにはないものを、映画はどんどん作って見せてくれるので、やっぱりそれが想像力をどんどんかき立ってくれると。En esta época hoy lo tenemos muy fácil porque hay televisión, internet y tenemos el manga y tenemos de todo, pero en aquella época era muy complicado encontrar fantasía, y toda la fantasía que era distinta del mundo real, pues la encontrabas en el cine, y el cine era la fuente de su inspiración para la fantasía, y por eso le encantaba que el cine le enseñara cosas que no veía a su alrededor en el mundo real. Entiendo perfectamente, porque recuerdo esas películas del Japón que nos apasionaban, que veíamos en las sesiones dobles de Godzilla y la tortuga radioactiva que luchaba contra el lagarto fantástico. Algunas de ellas que ahora parecen como muy rústicas, con unos efectos muy primarios, pero que siguen teniendo mucho atractivo. Entiendo perfectamente que ese mundo no lo veo tan lejano al que realmente ahora podemos ver en los... Simplemente es la evolución tecnológica, pero en el fondo también el espíritu lo encontramos en cualquier manga o anime actual en que salgan monstruos y tal. Bueno, yo quisiera, como he dicho al principio, era un encuentro con fans, que os animéis un poco a preguntarlo. Es una posibilidad de tenerlo aquí en directo, y es una posibilidad buena de comentar cualquier pregunta, por lo que hace, lo que comentaba antes, hace un momento, de que muchos de vosotros seguro que dibujáis, que queréis hacer ilustración, pues es un buen momento
de recibir algún consejo de un gran especialista. Y mientras os lo pensáis, la pregunta yo le preguntaré, hemos ido al pasado, hemos estado en el presente, ahora quisiera saber qué está preparando para el futuro.特に何に携わるっていうことは考えてなかったんですけども、ただ今もうスター・ウォーズも20年近く書いているので、できればこのままスター・ウォーズはずっと書き続けたいっていう希望っていうか夢がちょっと持つようになりました。で自分はもうとにかく表現者として、ジャンルにとらわれず自分が自由に表現できるように、で一人でもファンの人に喜んでもらうものを作っていきたいという思いで今仕事をしております。Pues la verdad es que tampoco se ha preguntado, no sé, no le ha dado muchas vueltas a qué va a seguir haciendo en el futuro. De momento es un dibujante de Star Wars con mucha reputación y que sigue teniendo el favor del público, por lo que espera, teniendo en cuenta que además quedan 2 títulos más de la trilogía por venir en los próximos años, que él seguirá dando la posibilidad de seguir trabajando en Star Wars. Entonces básicamente seguiría trabajando en Star Wars y también tiene algún proyecto de ilustración propia, con personajes de creación propia, con una estética japonesa más tradicional, más parecida a las ilustraciones de las estampas de grabado japonés, que es algo que le gustaría que pudiera tener aceptación fuera de Japón, estaría muy bien. Tal vez la temática y la estética va a ser algo muy distinto a lo que la gente está acostumbrada a asociar con su nombre, pero le gustaría trabajar en ello porque es un proyecto que tiene en mente y le hace bastante ilusión. Y a partir de finales del año que viene es posible que pueda presentar algún trabajo que haya realizado en esa temática. Hola, buenas tardes. Yo dibujante no, pero de tanto en tanto pinto miniaturas y hay un momento en el que siempre pienso, nunca acabo de estar convencido del todo de cómo queda y me gustaría saber si el señor Tsuneo Sanda se encuentra con sentimientos parecidos al dibujar. ¿Cómo llega el momento de decir, vale, ya estoy orgulloso y puedo estampar mi firma?同じ気持ちで仕事をしてますね。どこで止めていいのか、どこまで行っていいのかって正直言ってわからないですね。でただ完成品っていうか完璧なものはなかなかできないけれども、その時点でのその完成度が高いっていう形のものを目指して、パーセンテージでいうと75% できればもう OK かなっていう。Se encuentra con algo parecido a lo tuyo también, no dejan de ser cualquier obra de este tipo, de pintura o de trabajo con las figuras, etcétera, siempre va a tener espacio para la mejora. Entonces el Sanda también se encuentra con que le cuesta mucho decidir cuándo ha terminado una obra. Él es consciente de que la perfección no existe y se da a sí mismo un margen de perfección, a partir del cual si supera ese porcentaje ya puede decir que la obra está completa, no del todo, pero suficiente para darle fin. Y ese porcentaje considera que se encuentra a partir de más o menos el 75% de la perfección. O sea que tiene bastante más engancha con esto y tal vez pues
me comentaba que si te la aplicas tú también podrías sentirte un poquito menos tenso con ese nervio que puedas tener por sentir que nunca consigues que tu trabajo parezca completo. Si dices que un 75% para arriba ya te basta, podrás seguir de un trabajo a otro mucho más fácilmente. でもそれを続けていくときっともっと自分の満足に近いものができるようになるんじゃないかなと思いますね。Pero bueno, siempre procurando que ese porcentaje de perfección se ajuste al, por lo menos la idea que tenías en mente antes de empezar. Eso es importante, porque la perfección, como ha comentado antes, completa en este tipo de trabajos tampoco existe. 頑張ってください。Mucho ánimo. A mí me gustaría saber, bueno, lo veo bastante feliz con su trabajo, me gustaría saber si en algún momento se ha quedado con las ganas de poder hacer una película, una obra, un cartel de algo, tanto actual como anterior, que haya pasado y haya dicho, ostras, me hubiera gustado estar en ese momento. Es que nunca se ha llegado a plantear eso. Es que está muy feliz con lo que hace realmente. ...仕事の種類で仕事をしてるわけじゃないんですよね。映画のポスターだからやりたいとかっていうんじゃなくて、どんな仕事でも絵を表現してできることに関してはそれを常にベストを尽くしていくっていうふうにしていけば必ずいいものはできると思うし、結果として映画のポスターできるようになるかもわかんないけども、そういうことをあまり目的に絵は描いてません。Es que él no trabaja pensando, por ejemplo, que su ilustración vaya a ser utilizada para un cartel de una película. Eso es lo que comentaba. Hay gente que trabaja pues por encargo de una productora o de una agencia y le encargan el cartel de la película, por lo menos una ilustración que ya sabe que va a servir para eso, y en cambio sencillamente Sanda dibuja sus ilustraciones y luego Lucasfilm las compra y las utiliza pues como le parezca más conveniente, o él realiza sus prints, pero él no se pone a realizar una ilustración desde el principio pensando que se va a utilizar en tal formato, en tal tamaño, con tal finalidad de reproducción. A ver, por ejemplo, en el caso de la portada de Newsweek が例外ですかね。Newsweek が雑誌の表紙として使われるのがやっぱり例外でしょう。あまりそういう依頼がないですね。O sea, al señor Sanda, básicamente en lo que consiste su trabajo es en plasmar sobre el papel las imágenes que él tiene en mente. Y ya está, sería como lo resumiría. Y ahora hemos hablado de la ilustración que le han encargado para la revista Newsweek, por ejemplo, que esta sí que sería un caso de ilustración, que desde el momento en que empieza a concebirla ya tiene claro cuál va a ser la finalidad y qué uso va a tener, qué formato, en qué reproducción, pero ese es un caso muy, muy, muy extraño dentro de su trabajo. Por tanto, claro, él no se ha planteado qué cartel de película le hubiera gustado hacer, porque él no hace carteles de películas, hace ilustraciones. でさっきの質問でね、僕は楽しんでやってるんですよ。確かに楽しんでできているっていうのは大体自分の思い通りに絵が描けるかどうかっていうのにかかってくるんですよ。Y como comentabas, sí, está muy feliz y está muy contento con su trabajo, porque y es que realmente son todas respuestas en las que vuestras preguntas están todas relacionadas, ¿no? Él se divierte mucho trabajando, un trabajo en el que no se sienta cómodo, no lo realiza, y algo que no haya llegado a satisfacerle, pues sí que tiene esas ilustraciones, pero tampoco ni las ha completado ni las va a publicar. Entonces él finalmente pues solo tiene sus buenas ilustraciones y se siente muy a gusto trabajando en ellas. で 100% ではないけれども、
やっと最近になってだいたい 80% に近いところまでの自分の絵のその完成度を高めることがコントロールすることができるようになってきた。Y él, pues como le comentaba antes al compañero que pintaba figuras, pues primero fijarse ese nivel del 75% de compleción, ¿no? Ahora él mismo considera que está llegando a más del 80 y pico % respecto a esa perfección teórica absoluta que es irrealizable, y le considera que ya es una barbaridad. O sea que está muy satisfecho, y que lo importante en el trabajo es que estés contento con lo que haces como hace él. Ahora sí que ya tenemos la última pregunta. Como artista, por curiosidad, me gustaría saber si a la hora de trabajar en sus obras, cómo es su ambiente de trabajo y si necesita algún elemento especial. アーティストとしてはね、ワークスペースはどんなワークスペースでしょう。特になんか必要なものありますか。機材とか使っている道具とかないと作業できないの。そうですね。ないと作業できないっていうのは全てやっぱり必要ですね。必要なんだけども、特に道具にはこだわってないので、例えばそのエアブラシが使えないっていった場合は、壊れちゃった場合、それをなしでこう描く方法も自分の中では持っているので、それをやってなんとか絵を表現すると。A ver, en respuesta a tu pregunta, yo se la he trasladado como si hay algo, sino que no puedes trabajar si no lo tienes a mano, ¿no? Por ejemplo, sería también, o sea, ¿qué necesita, no? O sea, realmente me ha contestado que todo lo que tiene, todo lo necesita. Pero que, por ejemplo, pues él trabaja mezclando técnicas de pintura acrílica, pinta con pincel, también pinta con aerógrafo, y el aerógrafo pues es una herramienta delicada y en alguna ocasión se le ha estropeado y no tenía un aerógrafo a mano para completar esa ilustración. Pues él dice, pues bueno, pues si no puedo tirar de aerógrafo, ya lo que tengo en mente procuro hacerlo con el pincel. Él domina más de una herramienta y las tiene todas en su mesa de trabajo, pero no necesariamente va a dejar de trabajar porque no tenga el aerógrafo a mano. 筆、日本の筆を使ってるんですけれども、筆の先がこう丸くなってきたらカッターで、筆を削ってさらに細くする。でまたこう使ってて古くなってくるとまたこう削ってもう1本が2本の細い紐でまたこう細かいところ少し変えたりとかして。Eso sí que customiza los pinceles, pues los pinceles japoneses son de punta redonda y él entonces pela los pinceles con un cúter y los afila como si fueran lápices. Y a la que se va haciendo la punta vieja los va cortando hasta que se quedan de un hilillo. 普通は細い筆、太い筆、こうどんどんいろんな種類の筆があるんですけども、私は1本の筆でそれを3倍に使うっていう。Pues normalmente los pinceles pues hay uno fino, uno medio, uno grueso y otros gordotes, y básicamente lo que hace es que de unos gordotes saca varios. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por vuestra participación. Un gran aplauso para el señor Sandra, que realmente hemos de felicitarlo, porque aparte de que es un gran artista, porque hace lo que quiere y sobre todo que lo hace con plena libertad, que eso es el ideal de cualquier no artista, de cualquier persona, trabajar en lo que uno le guste, además hacerlo en plena libertad. Volvemos a repetir otro aplauso.今日このイベント、今回のイベントに初めて参加したんですけれども、正直ちょっと仕事が忙しくてなかなか参加できないのかなっていう途中まで思ってたんですけども、今日皆さんとお会いできて、それで自分のブースでいろいろサインシートを書いたりとかしてるっていうのはなんかすごく今までないなんか楽しいすごく充実した気持ちでいるので、本当に今日バルセロナに来てよかったと思っております。ありがとうございます。本当に。また呼んでくださいね。Quería comentaros que cuando a él le propusieron venir a este evento, a este salón del manga, al principio tenía sus dudas
porque él se considera, y realmente es lo que es un ilustrador, no es un dibujante de manga, no, ni está en la industria japonesa, realmente es un poquito outsider en este mundo y temía que este no fuera su lugar. Pero hablando con vosotros ahora, por ejemplo, toda la gente que habéis pasado por su stand, que está en la zona de Star Wars, ahí arriba perdida, y durante estos días, y habéis hablado con él, habéis pedido ilustraciones, habéis sido muy cercanos con él, ese miedo, ese temor que tenía a no tener encaje en este salón, la ha desaparecido y está muy contento de haber podido venir a Barcelona, de estar con vosotros y espera que no sea la última vez. Muchísimas gracias. El señor Sanda ahora regresa a su stand, estará de 5:30 a 7:30 realizando también firmas para, si alguno de vosotros no ha podido tenerla esta mañana, pues vamos a estar haciendo un turno de firmas si queréis.